Immanuel Kant publica su obra La Paz Perpetua en 1795 y lo hace en función de solucionar la cuestión de la guerra. Piensa que debería haber una federación de paz, una federación donde hubiera países libres, democráticos, que decidan fehacientemente sobre la guerra y sobre la paz. Por supuesto, en sus artículos preliminares, él vislumbra ya que si se hace un tratado de paz, por ejemplo, este tratado o este pacto no puede contener ningún elemento que pueda llevar a que haya una nueva guerra. O piensa también que no se puede contraer una deuda nacional para que sea aprovechada para una nueva hostilidad. Una cosa importante es que él niega para siempre los ejércitos permanentes. Quiere evitar con esta federación mundial que haya nuevas hostilidades entre los países. Esta cuestión está dentro de la idea marco teórica hipotética del contrato social, y como sabemos, la política internacional sigue en estado de naturaleza. Él piensa en sus artículos definitivos que la constitución civil de todos los estados debe ser republicana. La ley de las naciones debe estar fundada en una federación de estados libres. La ley de la ciudadanía mundial debe estar limitada a condiciones de una hospitalidad universal. Es su deseo que cuando se decide por algo tan importante como la paz o la guerra, sean todos los ciudadanos los que tengan la palabra, puedan participar de una decisión tal. Es la primera propuesta, digamos, importante dentro de la filosofía para establecer lo que se podría decir un gobierno internacional, un organismo internacional que tenga suficiente peso y poder como para que se pueda evitar la guerra, los nuevos conflictos, o que puedan decidir y puedan resolver en función de la paz. Un autor neokantiano es Hans Kelsen, que concibe la cuestión de la política internacional como un gobierno mundial, una comunidad internacional, una civitas máxima. Él dice que lo que se opone a esta posibilidad, digamos, que él piensa en función del pensamiento kantiano, es el concepto de soberanía. Él piensa el futuro del derecho internacional como un monismo, es decir, la supremacía del derecho internacional. Por supuesto, esto es uno más de las discusiones sobre la cuestión de lo internacional que hoy en día llamamos global. John Rawls publica Derecho de Gentes en 1999. Este texto, que es sobre política internacional, está basado en La Paz Perpetua de Kant. Es evidente, tiene las mismas connotaciones, características, y piensa también en un organismo internacional donde haya, él habla de pueblos, no estados, porque dice que, bueno, después de las dos grandes guerras, el término estado como que se tiñó de sangre. Entonces dice que en este organismo tiene que haber pueblos que sean liberales, y no olvidemos que cuando decimos liberales quiere decir democráticos,
y que tienen también que incluirse pueblos que no sean liberales. Ahí es donde hay una discusión, ¿no? Porque o hay algo que no cuaja mucho, no gusta mucho, y personalmente a mí me parece que es un intento por hacer que esta organización funcione, esta organización internacional, y que lleva al fracaso. Porque la idea es que hay algunos pueblos que, aunque no sean democráticos, él dice que pueden cumplir con ciertas normas, por ejemplo, que respeten los derechos humanos, que haya, digamos, elecciones democráticas o municipales o estatales, que haya justicia y derechos políticos, pero esta cuestión es muy difícil. Todos hemos pensado que cuando él habla de estos pueblos que se podrían integrar, estaba pensando, por ejemplo, en Egipto, donde en la época de Mubarak, que era una dictadura, Mubarak sostenía todavía algunas elecciones. Es más, funcionaba el parlamento, y en ese parlamento de vez en cuando había elecciones libres, y además, a pesar de ser una dictadura, y una dictadura con todas las letras, por ejemplo, la mujer de Mubarak, que había sido criada y educada en Occidente, era feminista. Por lo tanto, ella hizo mucho en defensa de las mujeres. Por ejemplo, logró que se prohibiera la ablación de clítoris para las niñas, que se sancionara una ley que penalizara además la ablación de clítoris. Entonces, el perfil de esos países que él quiere incluir en esa, que sería una organización inspirada en Kant, y que se denominaría una sociedad de pueblos, porque sería una sociedad internacional de estos países que él no quiere llamar estados y le va a llamar pueblos. Entonces, voy a leer la enumeración, que es muy importante, de esto que él prepara como un gobierno mundial. Dice: los pueblos son libres e independientes, y su libertad e independencia es respetada por otros pueblos. 2. Los pueblos deben observar los tratados y compromisos. 3. Los pueblos son iguales y son partes en los acuerdos que los ata. 4. Los pueblos tienen que observar un deber de no intervención. 5. Los pueblos tienen derecho a la defensa propia, pero no el derecho de instigar la guerra por razones ajenas a la defensa propia. 6. Los pueblos tienen que honrar los derechos humanos. 7. Los pueblos tienen que observar ciertas restricciones específicas en la conducta de la guerra. Y 8. Los pueblos tienen un deber de asistir a otros pueblos que viven bajo condiciones desfavorables, lo que impide que tengan un régimen político y social justo o decente. No vimos en detalle previamente los artículos de la paz perpetua de Kant, porque en realidad están enumerados acá. Esto de la no intervención, esto del tema de respetar los derechos humanos, de evitar la guerra, de la asistencia entre países, están todo acá. Entre los países, de la misma manera que Hobbes, él piensa que no hay justicia internacional, global, como lo llamamos ahora en el debate actual, sino
que más bien tienen la idea hobbesiana de que la justicia es nacional y más allá de los límites del Estado, de las fronteras, solo hay solidaridad. Digamos, el principio de la diferencia no es global en alcance. Eso es lo que él piensa, que no se aplica simultáneamente en todos los países. En realidad, lamentablemente, esto sigue siendo así porque lo único que vemos es algunos países que tienen muchas más ventajas que otros y hay alguna ayuda de algunos organismos, pero nada más. Y siguen existiendo las guerras, y siguen existiendo los conflictos e inclusive los conflictos por tierras, por territorio. Los derechos humanos no llegan a todos. Y esto es evidente hoy.